Entonces, ¿dónde está el síntoma? ¿En el paciente o en quien lo escucha? Ya de ahí nos tenemos que hacer tremenda pregunta. ¿Nosotros configuramos el síntoma con nuestro discurso o hay algo que, independiente del discurso con el que nosotros trabajemos, está ahí en el paciente? ¿Cómo nosotros recortamos en el discurso del paciente para hacer de eso un síntoma? Elija a su especialista y va a elegir las enfermedades que le van a diagnosticar. Y creo que hay todo un debate a veces en las escuelas de no, el síntoma no es con lo que la persona viene, sino que hay que construir de algún modo el síntoma para que sea un síntoma que trabaje. Digamos que el síntoma en psicoanálisis es un síntoma que se pone a trabajar. Edelstein en algún momento definía el inconsciente que me parece de una manera muy interesante. El inconsciente es aquello de lo que nadie puede hacerse responsable. Psicoanálisis para no todos. Bienvenidos, muchas gracias por haber acogido esta invitación. Estamos muy contentos porque era un sueño poder tener como un espacio propio en el que pudiéramos desplegar pues como todas nuestras ideas, propuestas. Para quienes no lo saben, esto deriva de un proyecto que se llama Espacios en Conquistadores, que funciona como un coworking asociado pues como a labores de atención clínica desde distintas profesiones. Y bueno, quisimos expandir este espacio porque sentíamos que evidentemente ya la otra casa se nos estaba quedando pequeña y que no teníamos esta posibilidad, pues que de verdad yo estoy supremamente contento y de que estén acá y de que podamos ya tener una casa pues para este proyecto que también queremos mucho. Entonces, ahorita con toda la confianza, después de que grabemos, si quieren ir a conocer la casa, a conocer los consultorios, lo pueden hacer. Y también, pues, invitarlos. Esto es como que yo pensaba como decir, los famosos tienen una casa, ¿por qué los nerdos no? ¿Cierto? Entonces dije, bueno, a nosotros, a muchos nos gusta el conocimiento, nos gusta poder encontrarnos con otros y poder hacer conferencias, conversatorios. Entonces, si ustedes en algún momento quieren proponer algo de este estilo, este espacio está abierto para todas sus ideas. De hecho, vienen muchos proyectos, realmente apenas vamos que un mes, menos de un mes, pero vamos a tener, me sueño como charlas mensuales con profesionales de otras áreas que también vengan y nos nutran con su conocimiento. También tenemos talleres reflexivos, también tenemos talleres para, pues que los están alquilando ya ciertas empresas para poder desarrollarlos acá. Y bueno, pues es un espacio que pretende ser como un centro de acogida para ideas y proyectos y también para crecimiento pues a nivel profesional, ya de manera individual. Hoy nos convoca un tema que ganó en nuestra encuesta de Instagram, un tema que realmente fue al otro día que yo dije, pero qué hijo de puta gansosiego nos metieron, porque fueron 4 temas en uno. Pero logramos hacer como una unión allí porque la persona por allí nos sugería que el fantasma, Hasta que el síntoma, que el identificada. goce. Entonces dijimos, bueno, no, pues ahí hay 4 capítulos, pero hoy queremos entonces enlazar el asunto del síntoma que tal vez inevitablemente nos lleve a preguntarnos por la repetición, por el goce y por el fantasma, que era la propuesta pues humilde que nos hicieron. Entonces, ustedes saben que este proyecto siempre se ha hecho como desde la improvisación. Nosotros tratamos pues como de no preparar nada. Y lo logramos. Y lo logramos. Hacemos bien el trabajo de no preparar. Sin embargo, creo que cuando han llegado propuestas desde Instagram, pues inevitablemente uno es toda la semana como, parce, ¿qué vamos a decir? Entonces, bueno, vamos a ver qué surge. La idea es que, tal como nos lo enseña el psicoanálisis, el tiempo de lo que vayamos diciendo nos demarque el tiempo de duración, y la idea, pues obviamente teniendo el gusto de tenerlos acá, pues que podamos establecer una conversación. Eso es. Entonces, amigo, ¿qué preparaste? Nada. No, usted trajo un libro todo lindo, todo... Como... Pero arrancamos de una vez por ahí. No. Bueno, pues, no sé, digamos que lo traje porque ese tema del síntoma me parece
que es lo que le da vida finalmente al psicoanálisis. Es decir, si entendemos síntoma como algo que causa un malestar y que una persona se lo quiere quitar, entonces hay que entender qué es ese malestar, de qué sufren las personas, por qué sufren, y si el psicoanálisis, que creo que por eso se le cuestiona muchas veces, sirve o no sirve para quitar esas cosas que causan malestar, porque a veces pareciera que no, o que se demora años, que al final a la gente le queda la duda, eso fue porque fue al psicoanalista o porque 15 años después obviamente se le iba a quitar la maricada. Como que no es del todo claro qué es lo que hace a veces el psicoanálisis con los síntomas. Entonces, pensando en eso del malestar, creo que lo primero que se me ocurría que algo por lo que la gente suele sufrir, o una de las formas en las que se enuncia lo sintomático, es incluso la pregunta de ¿esto qué tan normal es? Pues, o sea, si yo estoy triste por esto y llevo 15 días muy triste porque se murió mi perro, ¿esto es normal o no es normal? Y si alguien me dice, eso no es normal, vaya al psicólogo, entonces uno va preocupado, no, puta, yo no soy normal. Y si alguien le dice, pues relájese que eso es normal, ya como que algo del síntoma se aplaca, ¿cierto? Algo de la sintomatología pasa por qué tanto le pasa a otros, qué tanto yo soy extraño. Entonces, por eso pensé en este tema de la mística, que es un tema que hemos conversado a veces, que sabes que me interesa mucho, porque creo que si uno ve a las místicas hoy en día, uno puede decir muy tranquilamente que estaban locas. O sea, que lo que ellas hacían eran cosas muy extrañas. Y hay un fragmento de una cosa que hace una mística que a mí me parece muy interesante, porque habrá que entender que las místicas en la Edad Media fueron muy relevantes. Alguna vez podremos hablar de eso, pero digamos que creería yo que toda nuestra forma de entender la religión católica hoy en día se creó con las místicas, que eran principalmente mujeres que hablaban de Dios, que hablaban de Dios de una manera distinta, que tenían una experiencia directa con Dios, y eso que vivían ellas eran experiencias con Dios. Entonces, quisiera leerles una experiencia de una mística para que veamos Su cómo psicosis. funciona, no, cómo no era un síntoma, ¿cierto? Cómo en esa época no era un síntoma, yo ni siquiera sabría decir si es una psicosis, pues la podrás diagnosticar. Y dice, estaba con un grupo de otras mujeres y dice, y nos quitamos todos los velos de la cabeza que pudimos, pues no teníamos otra cosa, y le dijimos a Giliola, sierva del hospital, estaba en un hospital de leprosos, que vendiera y comprase algo para que comieran los del hospital. Y esta, aunque se resistiera a hacerlo, diciendo que la vituperábamos, después de mucha insistencia por nuestra parte, lo hizo y vendió aquellos velos de la cabeza y compró pescado, y nosotras llevamos todos los panes que nos habían dado para vivir. Y después de haber hecho esto, lavamos los pies de las mujeres y las manos de los pobres, y sobre todo las de un leproso que tenía las manos muy dañadas y putrefactas. Y luego bebimos de aquella agua, es decir, del agua con la que estaban lavando a los leprosos. Sentíamos tanta dulzura que durante todo el camino duró aquella suavidad como si hubiéramos comulgado. Algunos trozos de aquellas llagas se me habían quedado pegadas en la garganta y hacía esfuerzos por tragarlas. Mi conciencia me impedía escupirlas como si hubiera comulgado. ¿Cierto? Ok. Estaban tomando jugo de leproso. No. Y era Juguito de dulce. lepra. Me imaginé el sticker ahí, juguito de lepra. Y era dulce como la comunión, y ella lo cuenta exaltada, ¿cierto? Sin que nadie vaya a decirle, oh mujer, usted está loca, ¿cierto? A lo sumo hacían debates de si estaba poseída y si había que quemarla por posesa, pero no por una falla en su psicología, ¿cierto? Entonces creo que eso nos muestra cómo el síntoma tiene una dimensión de singularidad que me parece importante a la luz de todo lo que se habla sobre el psicoanálisis, de cómo acoge la singularidad, que lo pone en tensión, depende necesariamente del contexto donde se inscribe. Entonces, no sé vos qué pensás si arrancamos hablando por eso, ¿cierto? La relación entre síntoma, malestar y singularidad.
pero también contexto, ¿no? Con lo que Sí, estabas claro. diciendo, porque eso querría decir que es el contexto social el que demarca lo normal y lo patológico, que eso pues quienes estudiamos psicología lo vemos muy tempranamente, cómo lo social demarca entonces si esto se trata de una posesión demoníaca. Y lo complejo, creo que lo verdaderamente complejo está en si se puede concebir que algo es una enfermedad al margen del contexto en donde se da. Ujú. Porque, por ejemplo, muchos psicoanalistas cuando hacen la revisión de las posesiones demoníacas, por lo general derivan en que se trataba de un ataque histérico. Pero entonces quizás en un tiempo, 500 años, otro saber hegemónico o que tenga una voz para hablar de esas cuestiones nosológicas de la enfermedad va a decir, eso no es una histeria, realmente eso es una falla en tal neurotransmisor, ¿cierto? Entonces creo que estamos ante un contexto en el cual no podemos prescindir de reflexionar sobre los discursos que tienen un papel preponderante para poder determinar qué es lo normal y lo patológico. Y creo que a nosotros todos nos consultan buscando eso, ser parte de la norma, como vos lo decías ahora. Y creo que ahí es donde empezamos a ver los tratamientos distintos con la queja o el dolor o el malestar del paciente que hacen los distintos saberes. Sabemos que inclusive dentro de la psicología hay una tendencia que va del lado de la clasificación, de poder ponerle a eso un título rápido y directo, y que el psicoanálisis se abstiene de plantear eso como el fin de es decir, como su objetivo en el proceso terapéutico. Entonces me parece que es interesante porque de hecho creo que hablando para que nos vayamos a cómo eso aplica en nuestra experiencia clínica, por ejemplo, llegan muchos pacientes que de entrada te dicen el diagnóstico, yo vengo porque tengo un TOC y yo vengo porque yo quiero que me quite esas obsesiones. O también vemos pacientes que de algún modo llegan porque les dicen que tienen que ir. Hoy, por ejemplo, no, yo estoy acá por mi esposa, porque mi esposa me pidió la cita, mi esposa quería que yo viniera, entonces yo vine. Yo antes rechazaba eso y yo dije, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si viene? Y yo luego le pregunto, ¿y por qué su esposa le pide la cita? ¿Cierto? Porque antes yo le decía, no, dígale a su esposo que pida la cita. Y cambié la estrategia y funcionó, porque de algún modo lo pude acoger. Quizás rechazar eso desde el principio por WhatsApp no permite ni siquiera que él pueda venir a hacerse una pregunta sobre su síntoma. Entonces hay pacientes que llegan sin síntoma. Ahí hay una pregunta interesante para hacernos, porque si estamos diciendo entonces que el síntoma deriva también de quien lo escucha, ahí donde uno va, donde una nutricionista, ella escucha un síntoma, si va donde un psicoanalista, el psicoanalista escucha un síntoma, si va donde un cognitivo, él dice, eso no es, en eso que usted está diciendo, que el psicoanalista le dijo que eso era el síntoma, eso no es, lo que usted tiene es tal. Entonces, ¿dónde está el síntoma? ¿En el paciente o en quien lo escucha? Ya de ahí nos tenemos que hacer tremenda pregunta. ¿Nosotros configuramos el síntoma con nuestro discurso o hay algo que independiente del discurso con el que nosotros trabajemos está ahí en el paciente? ¿Cómo nosotros recortamos en el discurso del paciente para hacer de eso un síntoma? ¿Qué pensás? Me dejaste empezar. Que me parece muy interesante lo que estás diciendo. Me acordaba de Doctor House, no sé si vos viste esa serie, que House... No, María Flaco. Es que vos tenés unos gustos muy extraños. Pero House en alguna parte decía eso, ¿cierto? Como elija a su especialista y va a elegir las enfermedades que le van a diagnosticar. Uy, esa frase está brutal. El capítulo se podría acabar acá, pero... pero vamos a continuar. Por respeto a los que vinieron. Está brutal eso.
Sí, y creo que tiene eso de interesante porque en gran medida el síntoma lo configura quien lo ve, pues incluso uno habla de síntoma psicoanalítico. Y creo que hay todo un debate a veces en las escuelas de no, el síntoma no es con lo que la persona viene, sino que hay que construir de algún modo el síntoma para que sea un síntoma que trabaje. Digamos que el síntoma en psicoanálisis es un síntoma que se pone a trabajar. No puede ser el síntoma de esto me pasa porque sí, ¿cierto? Porque me entró un virus, porque cuando chiquito me caí, ¿cierto? No, ese no es el síntoma. El síntoma es el que interroga, pues yo no entiendo eso por qué, yo no había pensado que eso tiene relación con esto otro, y cuando se vuelve un síntoma discursivo, ahí creo que podemos operar. Claro. Lo más difícil es cuando simplemente, pues eso, ¿por qué pasa? Porque sí, pues, porque a mí me dio meningitis cuando chiquito y qué bobo, ¿cierto? Pero eso ya nos muestra que tenemos que hacer un trabajo desde el psicoanálisis para producirlo. Además, porque creo que particularmente en nuestro contexto, Medellín, y en nuestra época, cada vez hay menos lugar al síntoma en tanto formación discursiva. Es decir, ya la gente de entrada llega diciendo, no, es que este fin de semana creo que le di muy duro a mis niveles de dopamina y claro, después el bajón. Ya hay todo un discurso de eso, de los neurotransmisores, de cómo afectan las drogas ahí, cómo afecta el cigarrillo, cómo afecta el celular. Entonces, como todo está dado por el discurso biológico, pues no es mi culpa, es mi cerebro, que es otra cosa que no soy yo, ¿cierto? Entonces yo veo sí, y creo que es importante en la medida en que el psicoanálisis lo que hace es producir el síntoma y ponerlo a hablar. Bien, bien. Uy, no, dijiste una cosa que va a empalmar perfectamente con la que sí puedes darle más, dale. Que yo creo que ya lo había dicho en un episodio, pero bueno, pero lo repito. Imagínense que yo tengo un sueño frustrado tremendo, porque yo pensé que yo cantaba bien, ¿cierto? Lo que es lo social que le devuelve a uno que no. Y entonces como que yo de verdad a veces tenía ya fantasías de estar cantando así con público y todo. Y la verdad, eso es una serenata, prepárense que van a cantar. Pero bueno, entonces para decirles que todo eso se cayó una vez que una compañera de la maestría, que era experta en música y psicoanálisis, Tessa Luz, nos dijo, es que no, que yo le dije, ¿quién canta mejor, David o yo? Estábamos pues prendiditos con ballenas y dice que vos tenés una voz nasal, y yo, ay, y ahí se me cayó todo mi sueño, la rinitis no es compatible con mi sueño. Y entonces, de todos modos, eso no me quita, pues que me guste mucho cantar, y en estos días llegué y puse una playlist de rock aleatorio, y me sonó una canción que me ha acompañado durante muchos años en mi vida, porque a mi papá le gustaba mucho, que se llama Hotel California, de Eagles, supongo que todos la referencian. Pues bueno, resulta que yo iba en el carro pensando en el síntoma, y entonces me di cuenta como que fue como un distanciamiento muy raro, porque empecé, después de cantarla durante años, empecé por fin a escucharla y a entenderla. Y yo decía, marica, ¿qué es esta canción, weón? Tiene apuñalamientos, monstruos, lugares donde te dicen que entras y no vas a salir. ¿Cierto? Es una canción de terror. De hecho, luego me puse a investigar más y tiene alusión a que todo eso pasó cuando el man estaba fumando marihuana. Entonces yo decía, marica, he cantado esto desde chiquito y no tenía ninguna noción de qué era. Entonces dije, bueno, pues de acá puede salir una analogía que está con un pie en la mañezada y el otro en algo digno. Y yo dije, la voy a plantear a ver qué sale, porque entonces pensé, como todos llevamos en nuestro interior una canción que no entendemos. Es un poquito mañé, pero a Colette Soler le gusta tu mañezada. Pero luego dije, oh, es que es bacano, porque hay algo que me pareció interesante y es como, ¿por qué no pensar así el síntoma?
uno canta y canta y canta y canta, pero no sabe qué es lo que está cantando, no sabe cuál es el sentido de lo que está cantando, cuál es la historia de esa canción que está cantando, y sin embargo la vive como algo propio. Entonces a mí me pareció que eso podría darnos pie a pensar cómo el síntoma de algún modo está allí presente, pero creo que es uno de los deslumbramientos más hermosos de lo que propone el psicoanálisis, que solo se logra por el suspenso que es capaz de crear con respecto al diagnóstico. Solamente se logra en eso. Si el paciente llega y me dice, es que yo vengo porque tengo unas obsesiones y unas compulsiones y quiero quitármelas, y yo me voy a hacer un protocolo de intervención para un trastorno obsesivo compulsivo, yo ahí no voy a escuchar a nadie. En cambio, es muy distinto cuando el paciente, yo le digo, cuénteme un poco eso y qué fue lo que pasó. Ah, no, es que a mí ya me había dado un episodio desde que tenía tal edad, y cuénteme qué fue lo que pasó ahí. Y es muy teso, supongo que a quienes nos dedicamos a la clínica eso lo tenemos en nuestro bagaje, que el paciente empieza a hablar y dice, uy, se me acabó de ocurrir una cosa, yo toda la vida me he explicado mi miseria, mi dolor, mi malestar, porque me había pasado tal cosa en la infancia. Y ahora que lo pienso mejor, no fue tanto eso, fue la consecuencia de eso posteriormente. Entonces miren que lo de la mañezada sirve porque uno puede decir, el paciente ha cantado una canción y con eso se ha ordenado, pero en el momento en el que yo le hago una pregunta o le digo, ve, ¿qué dice esa canción?, él inmediatamente tiene que tomar una distancia con respecto a su discurso y dice, ah, pues pucha, yo no sabía que esta palabra significaba esto. O es más, se me había olvidado una estrofa, o se me había olvidado toda una línea de la canción, y ahora puedo entender qué es lo que esto va significando. Mañé, pero creo que sirve, sí o no, porque creo que aclara un poco también la forma en la que podríamos proceder, porque ciertas intervenciones implicarían el silenciamiento de esa canción. ¿Para qué? Para ponerla del discurso de la ciencia, que dice, eso es disco rayado de los obsesivos, y no hay nada más que decir ahí. ¿Y de qué estaría hecha la canción? Eso es Creo que es la cuestión, ¿cierto? Porque cuando lo decías, entonces lo que pensaba es, finalmente lo que permite que el psicoanálisis haga hablar a la persona es que no pone la causa al principio. Es decir, yo no conozco la causa, venga, vamos a averiguarla, porque yo no sé lo que dice la canción que usted canta, no conozco la historia, yo desconozco cuál es la causa de su síntoma. Diferente a, yo tengo unos criterios diagnósticos, vea, eso es neurosis obsesiva, eso es TOC, eso es X cosa, eso se produce por esto y esto y esto, típicamente le ocurre a estas personas, yo ya tengo la causa, se la explico a la persona y lo que le voy a dar es como curarla, ¿cierto? En el psicoanálisis, ¿de qué estaría hecha la canción? Y se enlaza con una pregunta que te quería hacer. La pregunta es esta, porque también me la va a hacer a mí, es decir, yo la voy a responder primero. Entonces, ¿cuál ha sido el trayecto o qué cambios ha traído para vos la experiencia en la concepción del síntoma? Es decir, porque uno en psicología, cuando lo empieza a estudiar, se va formando una idea, pero creo que bacano ver que la experiencia y las lecturas que nos ha dado. Por ejemplo, a mí que me ha cambiado mucho en la concepción del síntoma, que no es tan singular como uno podría pensar. Es decir, ahí hay un punto muy, muy complejo, que vos y yo siempre terminamos peleando por algo o nada, pero es como esto es singular al margen del otro o singular y con el otro, porque por ejemplo, lo que he aprendido, estoy leyendo el seminario 9 de la identificación, y ahí Lacan lo que plantea es como la topología del toro, que es como una dona, ¿cierto? Pero él en algún punto empieza a pensar un entrecruzamiento de dos toros, ¿cierto?, que terminan generando esta figura, en donde uno es el sujeto y el otro toro es el otro con mayúscula.
Y eso hace que entonces todo síntoma subjetivo esté enlazado con el otro, que no haya forma de pensar que si un paciente viene y nos habla de un tipo de síntoma del que padece, no podamos o no tengamos también que revisar el síntoma del otro. Es decir, hablé de su madre y creo que, por ejemplo, desde la relación con el alimento, eso sí que se ve. Yo por lo menos lo escucho mucho. Muchos, no, yo no voy a decir mayoría o minoría, no, muchos casos que escucho de personas que tienen dificultades con la alimentación, tanto por exceso como por carencia no sé, de nutrición. Siempre hay una voz de la madre haciendo alusión a su cuerpo. Usted tan gorda, usted que casi no come, usted que me rechaza la comida, siempre hay algo vinculado ahí con el otro. Entonces, por ejemplo, para mí eso ha sido muy importante porque no centra entonces la pregunta en la responsabilidad subjetiva del paciente, que es entonces usted goza porque satisface su pulsión de muerte vinculado con esa relación con la alimentación, sino que es hábleme de su otro, venga hablemos de esa madre, de ese padre, de su cuidador, para poder entender también cómo se configuró su relación con su cuerpo. Entonces el cuerpo ya en el orden de lo simbólico se difuminan todos sus bordes, porque el significante del otro termina afectando el cuerpo del sujeto, y en ese sentido es un síntoma del sujeto, el sujeto es también síntoma del otro, no hay forma de desligarlos. Y porque el cuerpo es un significante más. Es que ahora estaba leyendo cosas para ver si había algo que decir acá. Y entonces me puse a leer un seminario de Miller y decía una cosa que me parecía como violenta, pero violenta, y yo diciendo, yo creo que yo antes pensaba eso, y como que lo pensaba y como con una cierta satisfacción de pensarlo antes, que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, y es que Miller podría decir que, o decía, casi que en la base de cualquier síntoma, lo que el psicoanálisis le va a decir a el sujeto es, tú gozas de eso. Entonces hay un para todos. ¿De qué gozas en eso de lo que te quejas? Y entonces estamos diciendo, todo aquel que sufre es porque encuentra una satisfacción mortífera, paradójica en ese displacer. Y yo creo que si algo ha cambiado en mi forma de concebir el psicoanálisis, es eso, y creo que precisamente por eso que vos vas diciendo. Es que creo que ya lo hemos ido conversando en algún lado, te estoy sintiendo más cercano a mis posturas, curiosamente. Pero cuando uno piensa que el inconsciente es de uno, mi inconsciente, entonces yo tengo mis satisfacciones y es una cuestión de mi singularidad puramente individual, eso lleva a el discurso de la responsabilidad. Entonces, yo soy responsable de lo que me pasa, de absolutamente todo, de hasta las cosas más dramáticas que me ocurren o más que pueden parecer por fuera de mi voluntad. Yo soy responsable y yo cómo me satisfago en eso. Pero finalmente cuando uno lo va a ver, eso es otro discurso del yo, es como montar otro yo, pero un yo malo. Yo tengo otro yo que quiere unas cosas muy determinadas, pero que le hacen daño al yo bueno. Y creo que el psicoanálisis, como uno lo puede leer a veces en la experiencia clínica, como creo que ha sido mi lectura de Lacan y con otros autores, Edelstein en algún momento definía el inconsciente que me parece una manera muy interesante. El inconsciente es aquello de lo que nadie puede hacerse responsable, donde nadie puede decir yo hago esto, yo me satisfago con esto, es que yo quiero eso. Y por ejemplo, eso me parece una intervención muy interesante. Decir, bueno, usted, ¿por qué come? ¿Qué encuentra usted ahí? No, hábleme de su mamá. Y ella, ¿por qué quería que usted comiera tanto? ¿O por qué necesitaba que usted fuera flaca?
ah, no, es que resulta que ella cuando chiquita, también la abuela, y de la nada uno está hablando, Lacan en algún punto decía, es que uno puede rastrear la historia hasta 4 generaciones y por ahí puede encontrar el inconsciente. Y creo que eso además permite explicar ciertas cosas que cogen auge en nuestra cultura. Por ejemplo, sobre las constelaciones familiares, que si uno ve por qué cogen auge, no puede decir porque sí, pues porque la gente es muy rara y le gustan esas cosas. Creo que eso habla de algo y es de cómo el síntoma se articula en que discursivamente yo no soy yo solo. Mi mamá le pasaba algo, mi papá le pasaba algo, lo que pasa es que no se transmite por obra de que no han resuelto no sé qué y entonces debe resolverlo de su abuela. No es eso, ¿cierto? Es como los deseos de todos vienen en esos toros encadenados y nadie puede decir yo deseo y autodenominarse. Que hay un término muy chévere que nos sirve, que es el de herencia simbólica, ¿cierto? Que estamos muy ligados como a la cuestión genética, pero ahora la simbólica es muy potente porque entonces se trata de ver cuáles son los significantes que cada sujeto heredó. Ahora, porque decía que en algún punto nos distanciamos o no, yo no sé, pero llega un momento en donde sí creo que el psicoanálisis también rescata es la forma singular de recorte de esos significantes y de cómo cada sujeto opera con ellos. Pero de nuevo, es como el sujeto no se puede pensar al margen del otro, pero tampoco es todo el otro, porque eso puede ser también, digamos, una postura que tienen muchos, digamos, construccionistas, desde que muchos psicólogos sociales o de estas tendencias como de la sociología podrían decir entonces que se deriva desde el discurso, ¿cierto? Y que lo que hay que cambiar entonces es el discurso para que cambien las configuraciones subjetivas. De hecho, tuve una conversación muy bacana con un profesor de psicología social que él llegaba y me preguntaba, pues me preguntó como por un montón de cosas, que mi proceso de análisis y entonces yo le dije, no, marica, eso fue muy duro, eso fueron como 15 años, huevón, eso fue todo un trabajo. Y él llegó y me hizo una pregunta muy bacana, me dijo, ¿usted cree que si la educación hubiera cambiado con respecto a las cosas que a usted le generaban malestar, usted entonces no se hubiera enfermado de neurosis? Parece muy bacano, porque es la ilusión de muchos discursos desde la psicología social, sociología política, como cambiemos entonces el discurso, que eso va a promover subjetividades distintas. Y yo le respondí, estaba medio prendido pero inspirado, y yo llegué y le respondí, y yo, ¿sabes qué? No, porque es que para un cuerpo no hay educación. Para un cuerpo no hay una manera de poder decir todo lo que va a ocurrir, explicar todo lo que esas sensaciones van a generar. Y ha llegado la comida y tenemos cuerpo. Entonces, cuerpo no se puede educar. Sí. ¿O qué pensás? Pues al punto de lo que él está planteando, ¿cierto? ¿Qué es qué? No enfermarse. Pues no desarrollar un síntoma, porque el discurso te cambia y te allana el territorio de la vida y ya se puede vivir más tranquilamente. O sea, vos dirías que en un discurso diferente el síntoma sería el mismo. Ay, empezó. Porque si el cuerpo no se puede educar, quiere decir que el cuerpo venía con eso. No. Pues, ¿cómo decir? O sea, si no se puede educar es porque hay una cosa en él que es resistente a la educación y que está de entrada. Sí, pero no solamente eso. Yo pensaría que también se complementa y se cruza con el azar, pues con la contingencia. Uno, ¿cómo iba a calcular que, no sé, tantas cosas que uno pues escucha, no sé, estoy ahí de un momento a otro, veo una escena sexual que ni siquiera entiendo qué están haciendo, eso no me puede educar. Pues, ¿me entiendes? Es como el punto donde
algo de la realidad exterior también emerge y el sujeto no está preparado para ello. Es decir, por eso creo que, a menos de que vos nos vayas a plantear una nueva teoría del trauma, entiendo que esa es la forma en la que Freud explica el trauma, lo sexual y la muerte siempre serán traumáticos en la medida en la que no hay una preparación ni discursiva ni predisposición genética a nivel simbólico que permita ordenar lo que esas experiencias traen. A eso me refiero con que es ineducable, porque no hay una educación que pueda anular completamente el efecto de un encuentro azaroso o un desencuentro azaroso más bien. Sí, pues claramente Freud plantea una especie de destiempo en lo sexual, como una acometida en dos tiempos. Entonces aparece la experiencia sin que haya una forma de comprenderla y un segundo momento de la comprensión. Un segundo momento que llega más adelante, donde eso se lograría entender, y en ese desajuste es que aparece de algún modo lo sintomático. Lo que pasa es que yo no creería que es lo mismo, sean cuales sean las palabras que lleguen en el segundo momento. Ese segundo momento del saber va a inscribir de algún modo el primer momento. Pero inscribe, o sea, quizás en el primer asunto podría ser, si en una cultura como la nuestra aparece todo el tema de la educación sexual o la relación con el incesto, ¿cierto? Ciertas cuestiones. Yo tuve una relación, bueno, ya se me ocurrió el caso ideal, ¿cierto? Creo que ya lo he hablado en este espacio y es un caso que yo atendí recién comenzando y era un muchacho que a los 8 o 9 años tiene una experiencia sexual con un muchacho de 14 o 15 años y él lo vio siempre como un juego, como que pues fue una experiencia de descubrimiento sexual. Va donde el psicólogo a los 18, 19 años y él va por otra cosa, pero se le ocurre hablar de eso, lo cuenta y el psicólogo le dice, usted fue abusado. Y él, ¿qué? Yo fui abusado. Sí, claramente, o sea, era una persona de 15 años, usted tenía 8, 9 años, usted no podía dar su consentimiento y esta persona queda marcada de, yo fui abusado. Empieza a consumir drogas, de la nada es el violado, ¿cierto? Con problemas de autoestima, cosa que antes era, pues yo cuando chiquito jugaba con un primito mayor, ¿cierto? Entonces mira cómo la escritura sí va a marcar, no sé si la educación del cuerpo, pero sí cómo se inscribe eso. La escritura nunca podrá ser perfecta porque no se puede calcular. Creo que ese psicólogo nunca calculó los efectos de lo que él decía. Simplemente al psicólogo le dieron una especie de tabla automática que decía, esto es una violación, yo filtro lo que ocurre por ahí y se la devuelvo al otro, como si la violación fuera algo. Y entonces eso tiene efectos sobre él. Si seguramente en el segundo momento nadie le hubiera dicho, pero venga, eso es un abuso, sino, ¿y usted tenía orgasmos? Ay, no, yo nunca llegué a un orgasmo con él, ¿por qué sería? Es otra cosa totalmente diferente que entonces no inscribe el trauma. ¿Sí me hago entender? Es decir, no es sin el contenido posterior que va a determinar que algunas cosas sean traumáticas y otras no. No, muy interesante eso. Porque creo que sin querer llegamos a hablar del trauma y sí, muy interesante poder pensar entonces, porque vos no le hubieras respondido a este profesor que sí, que eso se hubiera podido... Yo le hubiera respondido, hubiera sufrido de otras cosas. Okay. Porque creo que el asunto es que el discurso... Pero sufrido, ¿por qué? Pues porque los síntomas por lo general uno los sufre. Pero entonces hay algo que está más allá del discurso. A ver.
¿Cómo así? ¿Por Sí, qué? pero si estás diciendo que igual, independiente del sistema educativo del discurso, se termina sufriendo. Entonces, si hay algo que es particular del síntoma. Pero es que, ¿por qué decís que eso va más allá del discurso? No, yo no entiendo eso. Es decir, si estamos planteando, este muchacho me escucha y me dice, ¿y usted cree que si le hubiera cambiado el discurso, usted no sentiría, no hubiera tenido que ir a análisis y hacer ese proceso? Mi respuesta es sí, hubiera tenido que ir porque no hay discurso que alcance justamente a esa característica del síntoma para allanar todo lo que implica una experiencia de cuerpo. Es que yo tengo un problema con el cuerpo. No solo de dismorfia. A ver, porque es que eso que estás planteando es diferente a lo que planteamos al principio. Quiere decir, hay una cosa en el cuerpo que sí es problemática, que como las palabras no la logran agarrar, esa cosa, al margen de las palabras, es la que jode. Sí. Y es una existencia real y insiste. Y que creo pues que Freud le dice disque pulsión, no sé. Sí. Freud le dice pulsión de muerte. Sí. Y Freud es el que dice, pues finalmente hay algo particular en la pulsión sexual que es resistente a la satisfacción. Entonces, sí, yo entiendo eso, pero me parece que es un mito de Freud. ¿Un mito de Freud? Sí. Ay, no. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué puede hacer que un cuerpo, es una sustancia que funciona como funcionan los cuerpos, una sustancia viviente, diga, yo me voy a autodestruir? Pues, o sea, cuando uno lee más allá del principio del placer, y Freud va a decir, hay algo en la sustancia viviente que empuja a la muerte, y los cuerpos buscan volver a lo inanimado. Eso es un delirio. Pues, y luego, vos crees que hay algo en los, vos crees que hay algo, vos crees que hay algo en lo vivo que busca activamente matarse, porque eso lo salvan después diciendo es el lenguaje. Freud lo pone en todo. Todos los seres vivos buscan la muerte, buscan volver a lo inanimado, no la muerte, buscan volver a lo inanimado. Pero luego eso se salva diciendo no, porque es que el viviente toca el lenguaje y entonces el lenguaje lo desnaturaliza y eso hace que se quiera matar, que tampoco es claro por qué se va a querer matar por el lenguaje. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que tiene el cuerpo que quiere matar? Yo como he entendido la... Esto se puso muy... No, muy denso. ¿Cuántos llevamos, verdad, para que podamos conversar? Pero no, así muy brevemente, pero yo como he entendido el asunto es que finalmente el impulso o el empuje a la vida implica un trabajo, implica un desgaste, implica un gasto de energía, y el placer, como Freud lo entiende, como el momento en el que por la elevación de una tensión, el placer viene es en el momento en el que desciende esa tensión. El más allá del principio del placer estaría vinculado con que no se busca esa distensión, es decir, elevación de la tensión para luego tener el placer, sino que lo que se busca es el punto inanimado en donde ya nada eleve la tensión, ¿cierto? Es decir, que finalmente lo que se buscaría con la pulsión de muerte sería el estado cero de excitación. Entonces, el estado cero de excitación sería definitivamente ya la muerte. Sin dar la vuelta. Sin dar la vuelta. Y lo que entiendo, pues, que todo esto está abierto a debate, es muy duro, pues, igual son temas muy complejos, pero sí. Entonces lo que él plantea es pulsión de vida, eros, pulsión de muerte, tánatos, en un constante mezcla y desmezcla, haciendo, digamos, ciertas elecciones de objeto para poder lograr su dinámica, y que en el momento
Y él ahí va a empezar a pensar la cuestión como de forma cuantitativa, ¿cierto? Como cuánto en cada sujeto puede calcularse o verse el impacto que o el dominio que tiene una pulsión sobre la otra. Si evidentemente tiene conductas autolesivas, conductas suicidas, uno podría pensar desde esa lógica que la pulsión de muerte está dominando la dinámica. Listo. Y entonces sí es una cosa cuantitativa. Esas preguntas de verdad son las que yo me hago porque me atormenta leer a Freud y digo, pues, ¿de dónde acá estas cosas? Pero a ver, vos cómo lo entendés. Entonces si eso sube de esa manera, y es un problema cuantitativo, porque Freud es cuantitativo, la gente habla de cómo cuantitativamente su malestar aumenta en situaciones. Y va y se toma una pastilla y cuantitativamente eso le regula, inmediatamente baja la cantidad de excitación. ¿Por qué existe el psicoanálisis si no decimos tome pastillas si el problema es energético? Pues de cantidades de cosas. ¿Por qué no decir sí, tómese la pastilla? Eso lo regula. Llamo así por lo que... De verdad. Sí, me parece. Ya lo que te digo es... Bueno, nos escuchamos. Muchas gracias. Esperemos que haya quedado alguna idea bien interesante. Si quieren que conversemos. Que tengan tantas preguntas como nosotros. Sí. También que les suscite un poco como esta conversación. También una cosa que me llama mucho la atención. Vamos a pasar Ah, sí. Esperen que esta parte tenemos que aprenderla. A mí me llama mucho la atención y pienso mucho sobre ese tema de la pulsión de muerte. Es que me he ido encontrando que realmente hay como una cantidad de fenómenos que es como un sancocho de cosas que a veces uno trata de poner la pulsión de muerte ahí, porque uno siente distintas cosas. Hay, por ejemplo, toda esa cuestión de la angustia existencial, de que uno, por ejemplo, no ha elegido nacer, ¿sí? Y eso es como un llamado a ese estado de excitación cero, que no dice, ¿para qué? ¿Sí? Pero también a veces se pone la pulsión de muerte como en otros fenómenos que tienen que ver más como con la repulsión o la repetición, que muchas veces los comportamientos autolesivos, más que una búsqueda de dejar de existir, lo que hay es como una búsqueda de repetir para tal vez poder elaborar y encontrar un sentido. Entonces yo siento que a veces cuando discutimos sobre el tema de la pulsión de muerte es porque tenemos como un solo concepto, un solo nombre, pero en realidad hay como una cantidad de fenómenos distintos que están actuando allá. Okay. Bueno, para problematizar más el asunto. ¿Quién más? No, porque tenemos ese microfonito. Que haya No sé varias. si vas a decir algo. No, pero entonces podemos sacar varios comentarios y luego hablar. Pienso que algo muy bonito de precisamente la frase de elegir al especialista es elegir la enfermedad. Me conmueve mucho porque yo siento que precisamente una de las características del síntoma es que no tiene cómo contenerse, es decir, no tiene cómo limitarse en su lenguaje. Me parece profundamente bello que si me acerco a un otorrinolaringólogo, mi dolor de cabeza tenga que ver con la manera en la que estoy respirando. Si me acerco a un profesional cardíaco, tenga que ver con mis pulsaciones, porque siento que solo cuando uno asume plenamente que en cierta medida es incomprensible lo que siento, o más bien lo que siento es nombrado de diferente manera según quién lo está nombrando, solo así se puede verdaderamente describir qué es lo que se siente, cuando se reconoce que es imposible delimitarlo. Y ese polo a tierra es que si vos te acercas a diferentes especialistas, te lo nombran de diferente manera. Para seguir un poco con la conversación, yo creo que sí, que no sabía si íbamos, no, porque usted va a quedar con ese ya, no, amarrotar. No, yo roto. Listo. Cuando se meten muchas cosas, fenómenos, cuanto ocurre en la pulsión de muerte, creo que nos dice que hay una dificultad para comprenderla, que hay algo ahí que está faltando.
Y cuando uno lee ese texto, que creo que es un texto además muy importante, denso, se encuentra con muchas paradojas. O sea, por ejemplo, como vos lo estabas definiendo, entonces la tendencia a la muerte es la tendencia a buscar el cero. Pero también aparece la repetición. Y la repetición es la tendencia a buscar el nivel alto. Que la repetición es lo que me genera displacer, voy y lo subo, voy y lo subo, voy y lo subo, y entonces empiezo a buscar el nivel alto. Entonces la muerte está en lo alto o en lo bajo. Que son, creo que, problemas de que se entienda cuantitativamente. Pero una cosita ahí, porque al subir de ese modo es más probable que luego la caída llegue a cero. Es otra forma, pues para sumarle a la... O sea, el cuerpo es probabilístico. No, pero es que lo que le estoy diciendo es, no se vuelve... Entre más sube, la caída más dura. No se vuelve a la excitación porque sí, sino porque, claro, si yo me tiro desde el quinto piso, excitación va a haber, sino como un hijo de puta, pero finalmente al piso voy a llegar, ¿cierto? Porque entonces no es cualquier tipo de excitación que enlaza a la vida, que enlaza a la posibilidad de hacer lazo, de crear un proyecto, sino es volver a ponerme en la lógica de eso, que me hace daño porque el cálculo es que cada vez con cada repetición eso va a ir diluyendo la vida. O sea, es un cuerpo muy sabio. Pues cierto, es un cuerpo que sabe que lo mata, sabe cositas. Pues, y entonces termina siendo un cuerpo muy introducido en el discurso. O sea, es un cuerpo que habla, pues, que sabe que es dañino, que le hace bien, que le hace mal. Es que me parece muy problemático introducir ahí el asunto del cuerpo. O sea, pensar que eso es una cantidad energética que sube, baja, es sumamente difícil. Además, porque creo que por lo menos yo como psicoanalista, para articularlo a esa pregunta que hacías ahora de cómo se transforma la comprensión de uno en la clínica, uno no trabaja con el cuerpo. O sea, uno que trabaja con palabras, que le supone un cuerpo, con narraciones de satisfacciones. Pero ¿qué hace uno con el cuerpo? ¿Qué tiene que ver ahí en todo eso el cuerpo? Y me parece importante porque hay todo un discurso del psicoanálisis que dice que es el cuerpo. ¿Cómo qué? ¿Qué quiere decir el cuerpo ahí? Pero para vos, por ejemplo, ¿qué quiere decir ahí el cuerpo? No, pero también. Está muy complicado. Pero ¿cómo? Pues porque además yo lo siento así, yo lo siento muy complicado. Yo siento que si a mí me preguntaran, yo no sabría qué decir. Yo tampoco. Somos. No, yo creo que es que eso, por ejemplo, no hemos grabado un episodio exclusivo para el cuerpo y de hecho... Queremos hacer un seminario. Sí, de hecho, no estaba calculado, pero las cosas se nos dieron. Queremos hacer un curso pues acá exclusivamente sobre el cuerpo para poder hablar como de todo eso, porque inclusive hay un tema muy bacano que en este momento en Colombia poco se habla de, que es el neuropsicoanálisis. Y el neuropsicoanálisis es una tendencia que se creó desde el 2001 en Inglaterra. Y de acá muy poco hemos escuchado hablar sobre eso. Y Freud decía, por ejemplo, que muchas de sus teorías, particularmente la de la libido, quizás con el desarrollo de la química y de la comprensión del cerebro, quizás iban a poder ser reformuladas en unos términos que ya se podrían cuantificar, que ya se podrían medir y que mejor dicho, él casi que, pues es mera duda la que me acabo de surgir, como si Freud hubiera nacido en esta época, si hubiera inventado el psicoanálisis o se quedaba como neuropsicólogo, ¿cierto? Por la cantidad de datos con los que se cuenta ahora para explicar ese tipo de fenómenos. Pero entonces... sí, creo que ahí lo que vemos es la complejidad de pensar el cuerpo en el psicoanálisis en la medida en la que no solamente se trata de un organismo regido por una serie de sustancias, sino que es un organismo afectado además por los significantes.
Y creo que nosotros trabajamos es con el cuerpo, vinculando el organismo con los significantes. Entonces, por ejemplo, espérame que es que me acabo de acordar como de una paciente que me dijo, fue muy teso porque yo llevaba toda una semana con migraña y después de la cita a mí se me quitó. Y yo dije, pues pudo haber sido una casualidad realmente, pero puede que no. Yo le pregunté, ¿y usted qué, pues con qué lo articula? Y ella lo que me dijo fue después de que dije tal cosa. Y yo siento que eso inmediatamente como que me quitó un enredo que yo tenía en la cabeza, ¿cierto? Por decirlo de algún modo. Y a partir de ahí lo que vemos es que el psicoanálisis a través de la palabra también afecta a ese organismo como tal, ¿cierto? Psicosomática. Sí, como toda la clínica de la psicosomática, pero que igual es muy enredado porque también sabemos que eso llevado al extremo, pues entonces curando una neurosis y el paciente lo que tiene es un cáncer, huevón, entonces pues como que es muy difícil también desconocer todo el otro plano orgánico, que por eso lo de neuropsicoanálisis me parece muy genial tratando ahí de hacer esos casos. Pero no, yo creo que ante tu pregunta, no, otro episodio, un curso, no sé, otra cosa, porque creo que nos topamos al hablar del síntoma con dos cosas muy interesantes, con el trauma, que implica entonces el discurso, y con el cuerpo, como esta composición que Lacan intenta también plantear desde lo real, lo simbólico y lo imaginario, como tres referencias para poder pensarlo. Pero bueno, ya, última pregunta pues que te quería hacer hoy, y no sé si hay alguna otra intervención o ya cerramos. Pero bueno, listo, ahí vamos, Silvano. Pero la pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué puede un análisis frente a un síntoma? ¿Cierto? Breve, para cerrar la noche. Yo creo que un análisis puede mucho frente a un síntoma. Un psicoanálisis cura cosas. Porque el psicoanálisis cura malestares corporales, físicos, que verdaderamente se alivian por el análisis. Creo que un análisis permite destrabar dilemas existenciales, eso sí, pues con relativa frecuencia y facilidad más o menos. Yo un análisis puede mucho frente a un síntoma. Yo un análisis es algo que efectivamente alivia, en el sentido de quitar peso y de producir mejorías. Y que creo que cuando no, pues habrá que cuestionarse de por qué no, pues qué está pasando ahí en el análisis que no se mejora. Se murió. Silvana, que nos escuchas desde hace mucho tiempo. Cuéntanos tu historia. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Silvana Marroquín, Fátima Silvana, vengo de Nariño. Los escucho hace un tiempo y creo que pues escucharlos fue una de las múltiples cosas que me hicieron asumir la decisión de mudarme a Medellín y estudiar psicoanálisis en la maestría de investigación de la UDA. Entonces, me siento como... Eso es mucho decir. Sí, es un efecto grande, me siento muy contenta porque había querido venir muchas veces, habían cruzado cosas y bueno. Yo tenía como dos comentarios por hacer. Primero, como que lo de los discursos a nivel del síntoma, ¿no? Había una investigación, pues mi tema de investigación es como el cuerpo femenino, entonces he mirado como un poco de esto, y hay una investigación que hicieron la profe Ángela Jaramillo y el profe Mario Elkin, en el cual una de las conclusiones que sacan es que independientemente de las ganancias a nivel de derechos humanos o sociales que el movimiento feminista ha logrado, eso no implica que los síntomas o los sufrimientos de las mujeres dejen de pasar. Entonces es lo que también a mí me hacía como un eco, en el sentido de que claramente, o sea, sí hay una unión del contexto cultural, obviamente porque estamos inmersos, pero no determina cómo, claro, los discursos si cambian, lo que se diría, si se cambia, digamos, el sistema por algo mejor, no daría como el efecto como de que se deje de sufrir, o sea, no es como una ganancia. Y la otra, que era mi aporte en torno a lo de pulsión, que no, que no puedo creer que llevo un semestre estudiando la pulsión de Freud y después vengo a escuchar que es un delirio.
Me niego. Yo después de que voy a la maestría, yo lo sustento mejor. Gracias. Pero bueno, yo sí pienso mucho que la pulsión está unida muchísimo al cuerpo y hay un texto, pero con lo del el neuropsicoanálisis me pareció fundamental y justo hay un texto del profe Juan Diego Lopera que habla sobre, dice, pulsión en Freud, un concepto superado y habla como que justamente de eso, ¿no? De que realmente es como si cierto se dijeran como de la pulsión cosas que de dónde salen, ¿no? Porque a veces parece como, como un poco místico tal vez, entonces que se hace necesaria de pronto la mirada de otras ciencias, de otras disciplinas que vengan a complementar como esto, que en lógica es cierto, ¿no? Lo que, por ejemplo, el caso que acabas de colocar de la paciente que se le acaba su migraña después de poder darle, bueno, a través del discurso esto, entonces sí siento que al psicoanálisis le hace falta como ese juego entre las otras disciplinas, porque a veces, o bueno, yo lo he sentido, en lugar de esa dialéctica, ahí es como el sectarismo, ¿no? Como que esto es lo que nosotros hacemos y es mejor que lo que hacen allá, a veces he escuchado. Y siento que al contrario, que debería haber pues una conversación para poder llegar como pues de pronto a unas mismas, tal vez no las mismas conclusiones, pero sí a un camino pues acompañado. Gracias. Puedo aclarar una cosita. Yo no dije que la pulsión sea un delirio, pero Va a salir en el reel, vamos a publicar. La primera cosa, la pulsión es un delirio. yo solo quisiera decir la pulsión de muerte, que no es, aunque puede decir que toda pulsión es pulsión de muerte, entonces se podría llevar a eso, pero no es que la pulsión es un delirio de Freud, pero La de muerte sí. Sí, pero solamente para decir algo, creo que todo Lacan, así ya muy teórica la cosa, todos los 20 puntas seminarios de Lacan, todo el tiempo de Lacan, es un esfuerzo para pensar el punto de vista económico diferente. Para decir, no son energías, no es un cuerpo con energías, la pulsión no es energética, ¿cierto? La pulsión es lingüística. Y creo que generalmente se le suele dar el aval de que eso es un cuerpo con energías por la vía de que hay cosas que no se logran superar por la vía del discurso. Entonces, es decir, hay un discurso de derechos, pero ese discurso de derechos no logra mitigar el sufrimiento de las mujeres, es decir, hay una cosa que está ahí por fuera del discurso que no lo capta y eso sería la pulsión. Es muy curioso que uno piense eso y que como que las redes sociales sean más inteligentes que los psicoanalistas para darse cuenta, además de con lo que ellos trabajan, ¿cierto? Porque hace nada estuvo totalmente en boga todo este asunto de el genio malinterpretó mi deseo. Y el genio malinterpretó mi deseo es que yo puedo sacar un discurso muy bonito de que quiero esto, pero yo nunca calculo todas las resonancias que tiene ese decir. Y hay resonancias que incluso tienen que ver con lo que no quiero. Y entonces si yo me paro de yo quiero esto, y téngalo, no, pues yo no quería eso, no sé si usted dijo, ¿cierto? Ese es creo que el efecto de lo que se vive como malestar a pesar del discurso de derechos. Es que todo discurso tiene su imposibilidad para cerrarse en un todo. Entonces creo que esa es otra vertiente para pensar lo pulsional. Listo. Ya, muchas gracias a con espacios de conquistadores por alojar a psicoanálisis para no todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron acá, los que escucharon este episodio como enardecido de muchas preguntas, porque estuvo muy interesante, me gustó mucho esta conversación. Entonces, Flaquito, muchas gracias por el espacio y a todos ustedes, y síganos en redes y todas las cosas que siempre decimos. Hasta luego, que estén bien.